El mensaje de este día titula La instrucción moldea los corazones de nuestros hijos. Vamos a continuar compartiendo este mes en la serie de mensajes referidos a la relación de los padres con los hijos. Como también les decía, si ustedes no tienen niños pequeños o hijos pequeños en proceso de formación, están, me imagino, ya en la función de abuelos algunos, ¿verdad? Y esto va a ser muy importante para que también vayan transmitiendo esta sabiduría a sus hijos, para que a su vez ellos puedan hacerlo con sus hijos. Los hijos de los hijos, generaciones tras generaciones, tenemos que repetir la palabra del Señor, tenemos que repetir la instrucción para que de esta manera nosotros tengamos generaciones bendecidas por el Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 4 este día, y un mensaje importante para los padres. Dice: ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. El mandato es específico aquí. El mandato principalmente es para los padres. Los hombres tenemos la principal responsabilidad sobre nuestra familia. No solamente de educar a nuestros propios hijos, sino también aún de instruir a nuestras esposas la visión que nosotros queremos para nuestra familia. El hombre, al ser ese líder de su casa, tiene que impartir la visión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Y obviamente en equipo con la esposa tienen que trabajar juntos para llevar a los hijos en este proceso de formación. Este día vamos a hablar básicamente sobre la disciplina y la instrucción. Disciplina e instrucción, por cierto, son dos cosas diferentes. Muchos padres disciplinan, cumplen con esa función de disciplinar, pero lamentablemente se olvidan de instruir, que es algo muy importante. Y aquí la palabra dice que ustedes los padres deben educarlos en la disciplina y la instrucción. No dice en la disciplina o instrucción. Si diría o instrucción serían lo mismo, ¿no es cierto? Serían cosas similares, pero en este caso son dos cosas totalmente diferentes, aunque complementarias, pero son diferentes. La instrucción se refiere al entrenamiento. Cambiemos entonces. Ustedes padres tienen que ejercitar en la disciplina y, digan conmigo, el entrenamiento. Instrucción es igual a entrenamiento. La disciplina sola es insuficiente para corregir la conducta de nuestros hijos. Ninguna cantidad de disciplina es suficiente para reemplazar la instrucción. De hecho, podemos tener muchas reglas en nuestra casa, disciplina, todo el tiempo estamos disciplinando a nuestros hijos, pero si no los instruimos, ninguna cantidad de disciplina es suficiente para suplir el entrenamiento. Es importante que nosotros entrenemos a nuestros hijos, y entrenar es acondicionar la mente de nuestros hijos antes de que surja la crisis. Entrenar significa prepararlos a ellos para que obedezcan en el futuro. ¿Amén? No es corregir sobre la marcha, pero es preparar anticipadamente el terreno de sus corazones para que ellos aprendan a ser obedientes. Ustedes saben bien que los atletas se preparan antes de competir. No están 5 minutos antes de la competencia haciendo unos ejercicios como locos. No. Se preparan mucho tiempo antes para competir. Incluso los animales salvajes son entrenados para obedecer a la voz de sus entrenadores. ¿Han visto ustedes? Es impresionante, vayan a un circo y verán cómo estos animales salvajes pueden tener esa capacidad de responder a la voz de sus entrenadores. Lo más cercano que vemos es a los perros entrenados, ¿verdad? Siéntese, y el perrito se sienta. Levante la patita y salude. Es un proceso. Obviamente cuando ese perro llegó a la casa, me imagino, era totalmente, ajeno a todo tipo de instrucciones, pero tuvo que pasar un proceso de entrenamiento para hacer todas las cosas que está haciendo. Eso es realmente importante para nosotros, comprender esta misma situación, este principio. Nosotros como padres tenemos que pasar tiempo de entrenamiento con nuestros hijos. Ellos tienen que obedecer a nuestra voz, pero primeramente tenemos que entrenarlos. Ahora, la frustración que experimentamos como padres se debe a que no estamos dando un entrenamiento apropiado. Nosotros pensamos que los hijos tienen que responder de manera automática, pero no. O sea, ellos vienen más bien con un chip de desobediencia, no vienen con un chip de obediencia. No está inserto en su naturaleza el obedecer. Desde que son pequeños son rebeldes y desobedientes. Entonces, por eso nosotros tenemos que pasar un tiempo de entrenamiento. Y el entrenamiento es para ayudarles a que ellos obedezcan. El problema, saben, amados, es simple. O sea, no es que tengamos hijos malos, sino tenemos hijos mal entrenados, ¿verdad?
Simplemente esa es la situación. Por eso la palabra aquí claramente nos dice que nosotros debemos trabajar tanto en la disciplina como en la instrucción o el entrenamiento de nuestros hijos. Ahora, no debemos esperar una mala conducta de nuestros hijos para empezar recién la instrucción, sino tenemos que anticiparnos nosotros, tenemos que evitar las malas conductas, anticiparnos, trabajar todo el tiempo para evitar todas las situaciones de contratiempos que más adelante podamos enfrentar en la vida de ellos. Los jóvenes, por ejemplo, muchos padres tienen hijos muy rebeldes, muy difíciles, de trato muy duro, son desobedientes y rebeldes en casa y los padres dicen, bueno, a este muchacho voy a meterlo al ejército, al army. Y hacen eso muchos. Y realmente en el ejército estos muchachos empiezan a ser diferentes. De pronto empiezan a tener un corazón más dócil. ¿Saben por qué? Porque hay instrucción en el ejército. ¿Y cuál es la instrucción enfocada en el ejército? La instrucción es para que obedezcan. Todo aquel que entre tiene que aprender un principio, es la obediencia. Lo primero que hacen los instructores es llevarlos a un campo de entrenamiento y lo primero que les dicen es esta palabra, ¡atención! Y todos tienen que estar atentos a seguir las instrucciones. Y después les llevan por situaciones como, a ver, al flanco izquierdo, flanco derecho, cosas que no les van a ser útiles en la guerra, pero cosas que son útiles para que ellos aprendan la instrucción, aprendan a reconocer la voz de sus instructores y aprendan a seguir. Allí es donde en esta instrucción militar ellos son sometidos, aprenden la sumisión de su voluntad. Y es entrenamiento, todos los días entrenamiento. Ahí los jóvenes más rebeldes, más duros, difíciles, aprenden allí. Esa voluntad es totalmente sometida a la voluntad de sus instructores, a obedecer a sus instructores. Entonces hay un proceso aquí, y ese proceso se llama instrucción militar. No vamos a dar la misma instrucción militar en casa, pero lo que sí tenemos que aprender es a instruir a nuestros hijos. Amén. O sea, como les digo, no hay realmente, si hasta los animales, las fieras más salvajes son instruidas para seguir órdenes, ¿cuánto más nuestros hijos que son niños inteligentes? ¿Sí o no? Claro, seguro que sí. Por eso es nuestra responsabilidad como padres encargarnos de la disciplina, encargarnos del entrenamiento dentro del hogar. Y para entrenar necesitamos tiempo. El entrenador de caballos tiene que estar pasando toda la mañana, toda la tarde entrenando el mismo ejercicio, la misma rutina, haciendo repetir vez tras vez lo mismo. Eso es entrenamiento, pasar tiempo. El instructor militar tiene que pasar toda la mañana instruyéndoles a ellos a someter su corazón a la obediencia, con cosas, actividades que no tienen nada que ver con aspectos que están referidos, si van ellos al campo de batalla, a la guerra, pero sí tiene que ver con el corazón sometido a la obediencia. Entonces, realmente importante, son principios que tenemos que nosotros entender, amados hermanos. Vayamos a Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Aquí vamos a encontrarnos con un principio fundamental y parte de la instrucción que tenemos que ejercitar sobre nuestros hijos es sobre este principio. Dice así Gálatas 6, 7 al 9. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Nos cansamos pronto. Pero el que sabe entrenar a las fieras salvajes no se cansa, no se detiene, persiste hasta someter la voluntad de esa fiera a la voz de su entrenador. Y la palabra nos dice también a nosotros que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no nos desanimamos. Dios puso un principio fundamental aquí. Este principio ha funcionado desde la creación del universo. Es el principio de la siembra y la cosecha. Es un principio al que nadie puede escapar. Y la realidad es esta, que Dios no puede ser burlado. Dígame, ¿quién puede burlarse de Dios? Pregúntenle al que construyó el Titanic. Digo, este barco ni Dios lo hunde.
Obviamente era una forma de mofarse de Dios. Y en su primer viaje ese barco se hundió. Y preguntemos a todas las personas que se han tratado de burlar de Dios. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Nosotros siempre estamos cosechando lo que estamos sembrando. Y aquí es un principio importante el que tenemos que aprender. Lo que estamos cosechando hoy es el resultado de lo que hemos sembrado en el pasado. Y mañana cosecharemos lo que estamos sembrando hoy. ¿Qué es lo que estamos sembrando hoy? Eso es lo que cosecharemos el día de mañana. Nuestra tarea como padres entonces es hacerles entender a nuestros hijos este principio de la siembra y la cosecha. Hijo, hija, lo que hoy estás sembrando, mañana vas a cosechar. Llevarles permanentemente, tenemos que reflexionarles. Nuestros hijos necesitan corrección y también necesitan dirección. Muchas veces se levantan de la cama enojados, irritables. Esos no colaboran estos muchachos en casa, ¿verdad? Con una actitud así. ¿Cómo respondemos a una situación de esta naturaleza? Podemos decirles, no quiero escuchar quejas, mejor que cambies esa cara y las cosas estarán bien en esta casa. O podemos simplemente responder con culpabilidad. ¿Sabes que mi vida está tan abrumada por los problemas que yo estoy viviendo? ¿Y tú me vienes con esta cara de enojado? Imagínate si yo tuviera que enojarme y poner esa cara que tú pones en cada situación difícil que enfrento. Podemos reaccionar así o incluso podemos amenazarlos. Más vale que cambies esa cara porque si no, muchacho, serás castigado. ¿De qué manera reaccionamos nosotros? Todas estas maneras que les puse a forma de ilustración simplemente son cosas inapropiadas, reacciones inapropiadas. Ahora, como respuesta a esta situación, esta inquietud en la crianza de los hijos, los psicólogos introdujeron algo que de pronto empezó a revolucionar la sociedad, y es la teoría del conductismo. Sin embargo, esta teoría del conductismo está enfocada solamente en lo externo. El conductismo básicamente trata de controlar la conducta de nuestros hijos o de los niños. El conductismo está básicamente enfocado a llevar una recompensa a las personas, la recompensa o las promesas. Y en ese sentido muchos de nosotros también estamos actuando de esa manera. Muchas veces les decimos a nuestros niños, bien, si tú te portas bien, iremos a comer ice cream después del servicio. O si tú haces tal cosa, si haces tal tarea, entonces les prometemos alguna recompensa. Y eso es lo que hace básicamente el conductismo. Y el conductismo solamente trata lo externo. El conductismo es manipulador porque manipula las mentes de las personas. Además es temporal, no lleva ningún fruto que perdure. Ok, se porta bien hoy tu niño, como premio lo llevas a tomar su ice cream. ¿Y qué creen? ¿Que mañana va a tener un corazón dispuesto a obedecer? No. Seguirá esperando otro premio para portarse bien. Entonces, por eso, y usualmente el conductismo a quien beneficia más es al padre que al hijo. Porque, yo le prometo dar su ice cream, se porta bien, yo estoy tranquilo este día, así no me perturba la paz. Entonces estamos enfocándonos más en nosotros, en nuestro bienestar, que en el bienestar de nuestros hijos. Pero la corrección bíblica tiene características diferentes, y esas son las que tenemos que aprender nosotros como cristianos. La corrección bíblica más bien es interna, porque está dirigida al corazón y lleva un fruto permanente. Es un trabajo que hacemos, un trabajo de toda la vida, ¿no es cierto? En el proceso, en este caso, en los años formativos de nuestros hijos, vamos haciendo un trabajo de todos los días, semanas, meses, años que pasan. Estamos trabajando y trabajando, desarrollando en ellos valores de Dios, principios de Dios, para que vivan ellos una vida piadosa, una vida justa delante del Señor. Amén. Es un proceso. O sea, no es algo que nos satisface inmediatamente, no es algo que podemos obtener un resultado inmediato. La meta de la disciplina bíblica no es solamente controlar la conducta de ellos, sino tiene que ver con la transformación de su corazón. Y eso es lo que realmente nos debe interesar a nosotros. Tenemos que cambiar nosotros hijos que se agraden a sí mismos a hijos que agraden a Dios. Amén. ¿Cuántos anhelan que sus hijos agraden a Dios? Que vivan una vida que agrade a Dios. ¿Y qué está pasando en este momento? Tenemos hijos que se agradan a sí mismos. Todo lo que
están buscando simplemente su propia complacencia. Tenemos que transformar esos hijos que se agradan a sí mismos a hijos que agraden a Dios. Amén. Que aún digan, yo quiero agradar a Dios. Y yo sé que agradando a mis padres, obedeciendo a mis padres, voy a agradar a Dios. ¿Recuerdan ustedes a José? Era un muchacho expuesto a tentaciones. Todos los días estaba expuesto a tentaciones. Había una mujer que acosaba a este muchacho todos los días para que se acostase con ella. Pero finalmente este muchacho dijo algo importante, porque estaba educado en los principios de Dios. Él dijo, yo no voy a pecar contra Dios. Él no estaba diciendo, no, si hago una locura de estas, seguramente me echan a la cárcel, o seguramente tu esposo va a renegar, o qué sé yo, va a pasar algunas cosas que van a ser desagradables. ¿Saben? La conciencia de este muchacho era, yo no puedo hacer tal cosa porque voy a pecar contra Dios. Y esa es la conciencia que tenemos que formar en nuestros hijos, tenemos que trabajar en ello. Nuestros hijos no tienen que hacer locuras, no tienen que ser tonteras, porque en su corazón habrá algo, y ese algo será la conciencia de que yo no puedo pecar contra Dios. Voy a obedecer a papá y mamá porque quiero agradar a Dios. Es un desafío difícil, pero es posible. Si José pudo ser obediente, si José pudo someter su voluntad totalmente a Dios, también nuestros niños pueden hacer. José no era más inteligente que los nuestros. O también Daniel y sus amigos, muchachos que vivían en una cultura tan complicada como la cultura babilónica, entregada totalmente al pecado, pensamientos, ideas, acciones totalmente pecaminosas. Sin embargo, estos muchachos vivían para agradar a Dios, y esa es nuestra meta, educar hijos que agraden a Dios, que busquen sobre todas las cosas agradar al Señor. Entonces nuestra meta es a largo plazo. No es a corto plazo, sino a largo plazo. El objetivo es que Dios transforme sus corazones. El objetivo es llevarlos por ese camino, amados. En lugar de solamente controlar su conducta y conseguir que hagan lo que queremos en el momento, tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué es lo que queremos en el futuro? Sigamos trabajando. Por eso dice Gálatas que no nos cansemos. Sigamos trabajando, sigue insistiendo, sigue golpeando la roca. Sigue golpeando con tu martillo. Parece que esa roca nunca se va a romper, pero sigue dándole con fuerza, creyendo en el Señor, confiando en el Señor, haciendo lo que tienes que hacer, y Dios va a hacer esa obra de transformación de sus corazones. Amados, la disciplina bíblica es una disciplina formativa, algo que nos está formando permanentemente, todos los días. Dice la palabra así en Deuteronomio 6, vayamos a los versos 6 y 7. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Vale decir, todo el tiempo, mañana, tarde y noche, estás imprimiendo en tus hijos los caminos de Dios. Esta es la disciplina formativa, que consiste en darles todos los días la palabra del Señor. Permanentemente estás imprimiendo en ellos la palabra de Dios. Cada oportunidad que tienes, estás hablándoles la palabra del Señor. Cada circunstancia que hay, estás reforzando los principios de Dios en ellos. Amén. Es permanente. Aquí la palabra dice todos los días. Repite. Y en la acción de repetir, ellos van a ir reteniendo la palabra del Señor. Aunque te digan, ya me dijiste eso, sigue repitiendo. Sigue repitiéndoselos vez tras vez, porque eso es lo que Dios dice a través de su palabra. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está mandando a nosotros como padres, a que hagamos esa acción de repetirles la palabra del Señor. Amén. Así que es una lucha continua, porque la sociedad, la cultura actual en la que vivimos, están diciéndole a ellos cómo tienen que pensar. ¿Y saben cómo piensan ellos? Lamentablemente no como lo que Dios dice, sino como la cultura de este tiempo les dice que piensen. No, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que definitivamente transformar esa forma de pensar que ellos tienen y enseñarles a pensar en base a la palabra de Dios. Los pensamientos de ellos, las conclusiones que saquen de los diferentes asuntos de la vida tienen que ser en base a la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar preguntándoles permanentemente. Cualquier situación que traigan a colación ustedes, hablando con sus muchachos, díganles, ¿y qué piensas tú? ¿Qué crees que se debería hacer en tal circunstancia? Y si ellos empiezan a sacar pensamientos que vienen conforme a la cultura y la sociedad de este tiempo, allí es donde tienen que trabajar. No, mi hijo, mi hija, la palabra de Dios dice esto. Y trabajar en ellos para que piensen en base a la palabra del Señor.
Vamos a ver algunas características de la instrucción formativa. La primera característica es que la palabra de Dios es la medida de todo. La palabra de Dios es la base para todo, porque la palabra de Dios es la autoridad suprema, porque en la palabra de Dios nosotros tenemos que descansar. Amén. Todo cristiano descansa en la palabra del Señor. Esto es lo que dijo Moisés. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32, versos 45 al 47 más bien. Dice que cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: entréguense de corazón a cumplir todas estas palabras de la ley que yo les he expuesto, y vean que sus hijos las cumplan, y ocúpense de cumplirlas. No se trata de palabras sin sentido, sino se trata de su propia vida. Por medio de esta ley ustedes prolongarán su vida sobre la tierra al otro lado del Jordán, a donde ahora se dirigen para tomar posesión de ella. Aquí es realmente claro el mensaje de parte de Moisés, de Dios, dándonos a nosotros a través de Moisés. Él empezaba a compartir, o está terminando, dice, este relato acerca del mensaje que les da finalmente a ese pueblo de Israel que estaba introduciéndose a la tierra prometida, y lo primero que les dice es que tienen que guardar estas palabras. Entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley. Entréguense, entrégate de corazón, hijo. Tú tienes que entregarte de todo corazón a cumplir estas palabras de la ley, para que todo te vaya bien. Amén. De corazón. Ese es el principio. Nosotros estamos buscando esa transformación de corazón, que no actúen simplemente religiosamente, que no vengan a la iglesia por religiosidad, que no hagan las cosas por religiosidad, sino que realmente de corazón. Amén. Y nosotros mismos tenemos que hacer eso. Porque dice la palabra del Señor que si bien tenemos que instruirles a ellos a cumplir, pero también nosotros tenemos que cumplirlas. Porque si nosotros somos religiosos, si nosotros solamente buscamos a Dios los días domingos, somos religiosos. Y eso es lo que les estamos enseñando a ellos, a vivir una vida religiosa. Pero aquí Dios nos dice: tú, sé el ejemplo para ellos. Ocúpate tú, y ellos te van a ver a ti como padre, como madre, y van a seguir ese ejemplo. Ocúpate de cumplirles, no solamente decir: hijos tienen que cumplir la palabra, hijos miren lo que dice la palabra. Está bien eso, pero tú, hijos, hagan lo que yo hago. Es lo que tendríamos que decir, ¿no es cierto? No se trata de palabras sin sentido, sino se trata de su propia vida, porque en esta palabra está nuestra vida. La razón de nuestra vida está en la palabra del Señor. Las palabras de Dios no son palabras vacías, no son palabras vanas, amados. Las palabras de Dios son nuestra vida, son nuestra vida, son nuestra comida, son la sustancia de nuestra vida, son la razón de nuestra vida. En este libro vamos a encontrar nosotros la vida de Dios. Amén. Por eso decimos que la palabra es viva, porque aquí está la vida de Dios. Este libro es el lente a través del cual nosotros tenemos que ver la vida. ¿Qué opinas de? A ver, ponte los lentes. Te pones unos lentes oscuros y todo ves oscuro. Unos lentes rojos y todo es rojo alrededor para ti. Hasta los árboles rojos, porque estás con unos lentes rojos. Los lentes que tenemos que ponernos son estos, la palabra de Dios. Y tenemos que ver el mundo, tenemos que ver la vida a través de la palabra del Señor. No podemos ver de otra manera sino a través de la palabra del Señor. Este es nuestro lente. A través de la palabra de Dios nosotros tenemos que tener un entendimiento de la realidad, de qué es lo que está pasando en el mundo, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en nuestra familia, qué pasa con los amigos de tus hijos. Tienes que ver a través del lente de Dios. Y en la disciplina formativa de nuestros hijos necesitamos asegurarnos de que esta palabra sea la base. Amén. La base de todo lo que nosotros les instruyamos a ellos, de cada cosa que tú les estás diciendo. Asegúrate de que todo lo que le dices tiene una base bíblica. Asegúrate eso. Y para asegurarte de eso, tú mismo tienes que estudiar la palabra del Señor. Para eso tenemos oportunidades de crecer como iglesia. Por eso estamos instándoles permanentemente a que sean parte de un estudio bíblico. Allí van a entender la palabra del Señor. Allí van a conocer realmente en los estudios, verso por verso. Estamos siendo renglón tras renglón estudiando la palabra del Señor, conociendo la palabra del Señor, porque necesitamos de la sabiduría de Dios para transmitir a nuestros hijos. ¿Saben cuál es la razón? Porque la sabiduría de Dios es superior. No importa cuán inteligentes sean los hombres que viven en este mundo. Y de hecho hay hombres muy inteligentes, unos más que otros.
pero esa sabiduría es una sabiduría inferior. La sabiduría de Dios es superior a la de cualquier hombre. Dice la palabra así, Isaías, vayamos al capítulo 55, versos 8 al 9. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Hombres brillantes, mujeres brillantes, sí los hemos tenido y los tenemos en este mundo. Pero ninguno de estos hombres, ninguno de los pensamientos de estos hombres se equipara al pensamiento de Dios. Por eso para nosotros la palabra es la base de nuestra diaria, pero cotidiana forma de vivir. Los pensamientos de Dios son diferentes a los de este mundo. Son diferentes. Por eso nosotros no podemos dejarnos moldear por lo que dice la filosofía, la psicología. No podemos de pronto tomar formas de disciplina para nuestros hijos basados en lo que dice el mundo, la filosofía de este mundo. Tenemos que asegurarnos de decir todo en base a la palabra. Tenemos que asegurarnos de que la palabra de Dios sea la base para la formación de nuestros hijos, para la disciplina de nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia? Allí está, la Biblia es un manual de vida para nosotros. Si la estudiamos, vamos a encontrar muchas cosas realmente maravillosas para cada situación, para cada circunstancia de nuestras vidas. En ella encontramos la respuesta para todo. ¿Quieren hablar de negocios? Aquí está la palabra del Señor. ¿De qué quieren hablar? ¿Qué quieren aprender? Todo está en la palabra del Señor. De ciencia, también la Biblia nos habla acerca de la ciencia. Amén. Pero es importante que como cristianos separemos la verdad bíblica de la sabiduría humana. Separemos, porque la verdad bíblica está aquí y el pensamiento humano está aquí abajo. Amén. Son altos. Así como la tierra dista del cielo, así son los pensamientos más altos de Dios. Y la segunda característica de la disciplina formativa es que debemos enseñarles a dar la gloria a Dios por todo. Por todo, amados. Vivimos en un tiempo donde la sociedad atribuye a la creación y a la ciencia todo, ¿verdad? No, nuestros jóvenes están atribuyéndole a la ciencia y a la misma creación todo el rédito. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a dar la gloria a Dios y tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar la gloria a Dios. Veamos algunos pasajes de la Escritura. Dice Job, capítulo 38, versos 4 y 7. Job que estaba tratando de contender con Dios, de ponerse de tú a tú con Dios. De pronto Dios le pone en la perspectiva y le dice, Job, quiero que me escuches una cosa. Y a ti tal vez que muchas veces estás como que discutiendo con Dios. Dios te dice también a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? ¿Alguien podría responderle a Dios, ¿dónde estabas cuando Él estaba formando la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también, si lo sabes, ¿quién tomó sus medidas? ¿Quién tomó las medidas de este mundo? ¿O quién la midió palmo a palmo? ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban? Job, tú que te crees inteligente, respóndeme. ¿Tuvo respuestas Job? No. ¿Algún hombre tiene respuestas para estas preguntas? No. Entonces, la sabiduría de Dios es más alta que nuestra sabiduría. Por eso tenemos que nosotros seguir este consejo. Necesitamos llevar a nuestros hijos a ver el mundo desde la perspectiva de que todo lo que sucede alrededor es obra de Dios. Todo, todo. Amén. ¿Cuántas veces enfermamos y de pronto sanamos? Aún nos llevan al médico, el médico nos da unas medicinas y sanamos, nuestro cuerpo sana. Dios está obrando aún en esa medicina. Dios hace que la medicina funcione porque mucha gente toma drogas, medicinas y no sanan. ¿Se han dado cuenta? Dios hace que aún la medicina obre en nuestros cuerpos y nuestros cuerpos sanen. Todas las cosas funcionan porque Dios ha establecido así. Los números, las cifras funcionan porque Dios ha hecho así. Ha hecho que la creación funcione de esta manera. Todo, amados hermanos. Por eso decía el mismo Salomón que el sol sale y sale y entra todos los días en una rutina porque Dios ha hecho así. Todas las cosas funcionan porque Dios ha establecido para el beneficio nuestro. Amén. Dios realmente es maravilloso y Dios se ha revelado en la Biblia y nosotros debemos ir a través de la Biblia para conocer las verdades de Dios y tenemos que ir
para conocer esas verdades e instruir estas mismas verdades a nuestros hijos. Esa es la formación permanente. Debemos hablarles con la verdad de la palabra de Dios todos los días a nuestros hijos, porque las palabras de Dios son vida y son verdad y son vida. Y la tercera disciplina formativa o característica de la disciplina formativa nos provee el contexto para enseñarles el principio de la siembra y la cosecha del que estamos hablando este día. Eso es lo que tenemos que enseñarles. La vida es constante siembra y cosecha. Vez tras vez, día tras día, háblales permanentemente acerca de este principio de la siembra y la cosecha. Para cosechar en el futuro, ustedes para cosechar un bien necesitan sembrar un bien. ¿Qué quieren lograr en la vida? ¿Qué es lo que están avisorando en su vida? ¿Qué visión tienen para su vida? Siembra hoy lo que quieres llegar a cosechar mañana. Tenemos que comunicarles esta visión a largo plazo, porque los niños y jóvenes no son a largo plazo. Ellos simplemente son de los que quieren disfrutar hoy. Hoy, simplemente el deleite, el disfrute hoy, pero no están pensando en el disfrute a largo plazo. Son muy del momento ellos. Por eso los padres tenemos que instruirles, llevarles por estos principios. Ahora existen 3 tipos de consecuencias respecto de este principio de la siembra y la cosecha. Una son las consecuencias naturales, que estas suceden sin que nada interfiera. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se golpearon el dedo con la puerta de su auto? ¿Cuántas veces patearon ahí la cama, el borde con el dedito más pequeño? Ay, ¿cuántos pasaron por situaciones así? Son consecuencias naturales. Y en este proceso también nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Hay consecuencias naturales que ellos enfrentan, como que hoy, fue a visitar a la casa de su amigo, fue con su juguetito favorito y se olvidó. No se sabe si es en la casa de su amigo, en el camino, al ir o al volver, no se sabe, pero lo cierto es que el muchacho perdió su juguete favorito. ¿Qué hacemos nosotros como padres? Tenemos 2 formas de actuar. La primera, la bíblica. Usando este principio de la siembra y la cosecha, tenemos que enseñarles a ellos a asumir sus responsabilidades. Amén. Niño, si usted lleva su juguete, tiene que ser responsable por cuidar ese juguete. Si lo perdió, pues lo siento. O hay padres que dicen, no se preocupe, hijo, yo voy a ir a comprar ese juguetito, otro mejor, ¿por qué no 2 de una vez? ¿Y saben qué estamos haciendo con nuestros hijos? Les estamos evitando esta situación de pasar este proceso. Ellos van a ser irresponsables, van a decir, no, papá va a suplir todo, mamá suplirá toda mi irresponsabilidad. Y eso no es apropiado. Tenemos que enseñarles a ellos aún en las consecuencias naturales a ser responsables. Tenemos que decirles, hay consecuencias, lo que se siembra se cosecha. Y la segunda consecuencia de esta ley de la siembra y la cosecha es que nosotros producimos de manera intencional una cosecha. Sembramos de manera intencional y ellos van a cosechar esto. ¿En qué sentido? Si nosotros estamos trabajando permanentemente, sembrando en nuestros hijos el sentido de la responsabilidad, tienes que ser responsable, estamos todo el tiempo, todos los días estamos trabajando con que sean responsables desde pequeños. ¿Saben qué van a ser de grandes, de personas adultas? Personas responsables. Entonces nosotros estamos sembrando intencionalmente para que ellos cosechen. ¿Amén? Y esa es nuestra función de todos los días. Tenemos que sembrar. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, que cuando sea mayor, grande, no se apartará de él. Tenemos que instruir en muchos de estos sentidos. Un ejemplo es la responsabilidad. Pero tenemos que instruir permanentemente en sus caminos para que ellos cosechen lo bueno en el futuro. Si les enseñamos a ser responsables, pues esa será la consecuencia para ellos. Tendremos hijos adultos responsables. Lo tercero son las consecuencias espirituales. La cosecha tiene más impacto que simplemente lo temporal en lo espiritual. Vayamos a un pasaje que ya habíamos estudiado la semana anterior para los que estuvieron el domingo pasado. Proverbios capítulo 23, versos 13 y 14.
Esta dimensión espiritual es una dimensión que el mundo no considera. El mundo no entiende, por eso no considera. Pero nosotros como hijos de Dios, por supuesto que consideramos, y esta es para nosotros tal vez la más importante de todas las consecuencias. Dice Proverbios 23, 13 y 14, no dejes de corregir al joven que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Dios dice que la disciplina va más allá de lo inmediato, va más allá de lo circunstancial, que el interés de Dios es el largo plazo. ¿Por qué Dios te disciplina? O sea, no está pensando por el momento simplemente, sino guardar tu vida a largo plazo. Amén. Proteger tu vida a largo plazo. Y en este caso, el propósito de Dios, la voluntad de Dios es liberar al niño o al joven de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Y ese debe ser el clamor de nosotros como padres, ¿verdad? Que nuestros hijos sean salvos, que sean guardados, librados de la muerte espiritual, ¿verdad? Al margen de que en el presente cosechen cosas buenas, pero a largo plazo. Tenemos que trabajar, esas son las consecuencias. Y hay muchas más consecuencias. Las consecuencias, por ejemplo, ahora como resultado de la conducta de nuestros hijos. Hablemos un poco de esto, de la conducta de nuestros hijos. Cada vez que ellos pecan, hay algo que va a ocurrir en sus vidas. Cada vez que dejan de hacer lo que Dios les ordena que hagan, habrá consecuencias. Van a haber consecuencias. Por eso dice la palabra, Dios no puede ser burlado, porque Dios o es mi amigo, o es mi amigo. ¿Sabían eso? La palabra dice, o es mi amigo o es mi enemigo. ¿No sabían lo que la palabra dice? O es mi amigo o es mi enemigo. También dice la palabra, o soy frío o soy caliente. Dice también la palabra, o estoy recogiendo o estoy desperdiciando, estoy desparramando. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿estábamos recogiendo o estamos dispersando? ¿Estás frío o estás caliente? Santiago dice, capítulo 4, verso 6, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí hay otro contraste, dice que Dios se opone a los soberbios. Se opone, resiste a los soberbios. Pero ¿qué dice? También da gracia a los humildes. ¿Qué significa ese favor inmerecido de Dios? No está hablando de la gracia salvadora específicamente aquí, pero de la gracia, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Golpeas una puerta de trabajo y el Señor te abre. La gracia, porque eres humilde. No sé, vas a cualquier cosa, a cualquier parte, aún a tus enemigos. Dice, va a hacer que ellos te hagan un favor. Dios va a permitir que ese corazón cerrado contra ti de pronto, no sé, se enternezca y te hagan un favor. Y eso se llama la gracia de Dios sobre tu vida. Amén. Pero ¿para quiénes es la gracia? Es para los humildes, no para los soberbios. Entonces, amados, tenemos que preguntarnos, ¿o estamos experimentando la culpabilidad y el temor, o estamos viviendo la plenitud de vida con nuestra relación? Esa relación maravillosa que debemos realizar, ejercitarla todos los días con Dios. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? ¿Estamos experimentando temor? ¿O salimos libres? Y venimos a la iglesia con esa libertad y podemos alabar con libertad. ¿O tenemos un sentimiento de culpabilidad? Cuando estamos pecando, obviamente tenemos ese sentimiento de culpabilidad. ¿Será que alguien más me ha visto? ¿Será que se ha enterado porque esta hermana me miró un poco raro? Seguramente ya sabe. Hay culpabilidad, y eso es esclavitud. Pero en Dios nos manda a vivir una vida de libertad. Si nosotros estamos realmente viviendo una comunión con el Señor, una comunión estrecha con el Señor, vamos a tener libertad. Si alguien nos mira mal, vamos a decir, Dios, bendice a esta hermanita, a este hermano, bendice a esta persona que tal vez tuvo una mala noche o está pasando una situación difícil en su familia. Yo no voy a estar pensando de estar enojado conmigo. No. Yo voy a pensar que algo le está pasando, algo externo.
Entonces voy a orar para que el Señor, aun si alguien tiene una cara amargada, le diré, Señor, por favor, que ese bautismo con limón sea deshecho para que él sea realmente bautizado en el Espíritu Santo, de gozo, de esa paz. Amén. El principio es este, amados, que el pecado va a afectar nuestra relación con Dios. No es posible pecar contra Dios sin endurecer nuestro corazón contra Dios. Si tú pecas, tu corazón se va a endurecer. Si nuestros hijos están viviendo en pecado, sus corazones van a estar endurecidos. Van a ser insensibles con las cosas de Dios. Y eso es duro, eso es difícil. Obviamente como padres nos quiebra eso al ver a nuestros hijos que están viviendo en pecado y producto de su pecado están endurecidos con Dios. Cuando tomas la decisión de pecar, estás diciéndole, Dios, no te quiero obedecer, no quiero hacer y no voy a hacer lo que tú ordenas. Tus hijos necesitan entender que cuando ellos deshonran a Dios, cuando roban, cuando mienten, cuando hacen trampas, están endureciendo su corazón. Después de todas estas acciones, ¿saben qué viene? El endurecimiento de corazón. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Los frutos del pecado y la desobediencia son un corazón endurecido contra Dios. Mucha gente dice, ya no voy a la iglesia, porque todos son falsos, son hipócritas. Pero ¿cuál es la verdad de la milanesa? Que el pecado ha hecho que su corazón se endurezca. Esa es la verdad. No, lo que tenemos que hacer es cambiar. Si hemos pecado, la misma palabra dice, vengamos con un corazón humilde, con un corazón que reconozca, con un corazón que se humilla delante del Señor y le pida, Señor, perdóname, en lugar de endurecer nuestros corazones. Entonces, cuando nuestros hijos tienen el corazón endurecido, Dios les va a parecer irreal. ¿Será que Dios existe? ¿Dónde está? Muéstrame. Dios será distante para ellos. Sí, yo sé que está cerca del pastor y qué sé yo, de algún hermano más que conozco en la iglesia, pero de mí, no, está lejos. Empiezan a ver a Dios distante, a Dios alejado, como si Dios no estuviera, como si Dios no existiera. Ellos actúan, hacen las cosas sin tener la conciencia de Dios en sus vidas. Esto produce el pecado y esa es la dureza de corazón producto de haber pecado. Por eso dice la palabra que no nos engañemos. De lo que sembramos, de eso también cosecharemos. Otra consecuencia de los malos hábitos son precisamente el poder forjar malos hábitos para el resto de su vida. Si ellos están en este tiempo adquiriendo hábitos malos, van a repetir los mismos más adelante. Si en este tiempo nuestros hijos son perezosos, son indolentes, que no hacen bien un trabajo, ¿saben qué es lo que van a cosechar en el futuro? Más adelante serán adultos insolentes y perezosos. Serán adultos irresponsables, porque adultos irresponsables proceden de niños irresponsables. Amén. Simplemente nosotros somos producto de lo que fuimos en nuestra educación en la infancia. Como nos criaron cuando éramos niños, eso somos ahora, producto de eso somos. Sí, nuestros padres se esforzaron y nos dijeron, vamos, tienes que ser responsable. Nos impartieron valores, principios útiles. Ahora estamos simplemente gozando de ese beneficio de la instrucción de nuestros padres. Por eso nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de impartirles permanentemente hábitos para su vida, buenos hábitos. Amén. Buenos hábitos, amados. Si el niño expresa ira, se va a convertir en un adulto iracundo. Todo lo que sembramos en la infancia se convierte en parte de nuestro carácter en nuestra edad adulta. Imagínense, lo que siembras en la infancia se convierte en tu carácter. Eso es tremendo. Eso tiene que llevarnos a una reflexión. Cuando nuestros hijos pecan, están desarrollando hábitos para su vida. Ellos están determinando cómo responderán a la vida, cómo expresarán aún a la desilusión cuando se enfrenten a una situación problemática, a una desilusión, cómo van a enfrentar. Son adolescentes, están enamorados, de pronto el novio o la novia les dijo, ya no quiero nada más contigo. ¿Cómo van a responder? Si tienen realmente
la conciencia de Dios, si ellos están trabajando realmente, o los padres están trabajando en los hijos, en estos buenos hábitos, van a saber responder apropiadamente a cada circunstancia difícil. Otro aspecto tiene que ver con la reputación. Pregunta, y eso tenemos que decirles a nuestros hijos: ¿las personas creen que tú eres confiable? ¿Qué piensan de ti? ¿Quieres que piensen de ti como alguien irresponsable o como alguien digno de confianza? Tenemos que llevarles por estas preguntas. Su conducta va definitivamente a afectar las oportunidades en la vida. Su responsabilidad le abrirá puertas. Su irresponsabilidad le cerrará puertas. Lo que sembramos, cosechamos. Su buena conducta, privilegios, oportunidades, disfrutarán de la vida. Pero su mala conducta le cerrará muchas puertas, no solamente en la vida, sino también cuán útiles pueden ser nuestros hijos en el reino de Dios, cuánto pueden ser realmente de utilidad para el reino de Dios. Amén. Tenemos que pensar en todo eso, por eso tenemos que trabajar, y nuestro trabajo principal, como les decía al principio, es ser entrenadores. Entrenadores, tenemos que aprender. Tal vez nunca hemos aprendido a ser entrenadores. Bueno, vayamos entonces al manual. ¿Cómo ser un entrenador? Si nuestros hijos son irresponsables, sus hermanos lo sabrán, sus amigos lo sabrán. Si miente con facilidad, sus hermanos lo sabrán, sus amigos lo sabrán, y esa será la reputación. Por eso tenemos que trabajar, decir: hijo, hija, todos los días tenemos que ir trabajando y trabajando en ellos, porque lo que sembramos cosechamos. Y un siguiente aspecto de la siembra y la cosecha se manifiesta en las relaciones. Nuestra siembra, vale decir, nuestra forma de relacionarnos con las personas, va a afectar nuestro entorno. Si tenemos malos hábitos, malas actitudes, obviamente vamos a tener unas relaciones deterioradas todo el tiempo. Vamos a estar mal con la familia, vamos a estar mal con los compañeros, vamos a estar mal con los amigos. Vamos a afectar nuestra relación. El pecado hará que nuestras relaciones sean difíciles, que la vida familiar, una vida desagradable, trago amargo día tras día, un trago amargo. Afecta, amados. No es agradable vivir con hijos que no obedecen los caminos de Dios. No es agradable. Y el resultado más importante de la conducta no es temporal, sino tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde van a pasar ellos la eternidad? Pensemos en esto. ¿Dónde van a pasar la eternidad? ¿Con Dios o lejos de Dios? ¿En el paraíso que Dios dice que ha ido a preparar para nosotros? ¿O en el lago de fuego y azufre, que será el dolor de todos los días, el gemir de día y de noche? ¿Dónde van a pasar ellos la eternidad? Necesitamos entender todo esto y hacerles entender esto mismo a nuestros hijos todos los días, al acostarte, al levantarte, en el camino, todo el tiempo. Si ellos no obedecen a Dios, van a cosechar todo lo malo que están sembrando. Todo eso es lo que van a cosechar. Amados, no es una lección. A ver, ven, Pedrito, siéntate. Voy a enseñarte una lección hoy día. No es una lección que vas a enseñar una vez y ya con eso cumpliste. No, ¿saben qué? Es una lección que tenemos que repetirles miles de veces. Es una lección que tenemos que repetirles todos los días. Cada oportunidad que tengamos, aún situaciones para ilustrarles a ellos. Mira cómo está ese muchacho que es tu amigo. O mira cómo está el hogar, cómo está el matrimonio de tus amigos. ¿Sabes por qué está pasando esto? Por esto y por esto. Tenemos que llevarles siempre a la realidad a través de la palabra de Dios. Si tú haces tal cosa, esto es lo que te acontecerá. Pero si tú realmente haces lo correcto, vas a cosechar cosas buenas en el futuro. Tenemos que impartirles esto, amados. Que estas lecciones de vida de la palabra de Dios tienen que estar arraigadas en sus mentes y en sus corazones. Así ellos van a actuar conforme a la palabra del Señor. Así tendrán presente en su mente y en su corazón permanentemente la palabra del Señor. Amén. Pensemos entonces dónde queremos que pasen nuestros hijos la eternidad. Qué tremendo, ¿no? Sabemos que
La misericordia de Dios es grande, pero al mismo tiempo Dios nos ha encomendado a nosotros una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad, resumida en este pasaje que empezamos leyendo en Efesios. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Amén. Amén, entrenadores. Qué buena esa palabra, ¿verdad? ¿Qué son? Entrenadores. Queridos entrenadores, pónganse en pie. Vamos a encomendarnos a la gracia del Señor. Qué duro es, qué difícil pensar en la eternidad. ¿Dónde van a pasar la eternidad de nuestros hijos? Precioso Dios.